Con un fraternal abrazo, como siempre, les saluda a ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso de esta gran estación OMV Radio desde Ecatepec de Morelos, Estado de México. Damos inicio a nuestro programa hablando sobre la historia de nuestro municipio, Ecatepec. Nuestra fuente sigue siendo el libro Efemérides de Ecatepec, de Juan Pablo García Vallejo y Alfonso Bautista García. Este libro lo pueden ustedes consultar en la biblioteca de la Casa de Morelos, aquí en Ecatepec. Como fondo de nuestra pantalla tenemos el Panteón Municipal del pueblo de Tepetitlan, en Acolman. Vemos que las tumbas son una formación de tierra solamente con toda una serie de piedras, de rocas, y la leyenda de cada una de estas tumbas está esculpida también en una roca. Creemos que esta es una vieja tradición prehispánica de esta región de Acolman en el Estado de México. Hay que visitar los pueblos originarios de nuestra patria. Damos lectura a la historia de nuestro municipio Ecatepec. El día 1 de agosto de 1653, Ecatepec fue visitado por el virrey Luis Enríquez Guzmán. Este virrey, conde de Alba del Iste, visitó San Cristóbal Ecatepec para entregar el bastón de mando a su sucesor, el 22º virrey de la Nueva España, don Francisco Fernández de la Cueva, duque de Alburquerque, quien gobernó de 1653 a 1660. Desde este año, San Cristóbal Ecatepec es el sitio de la transmisión del poder virreinal. Los gobernantes iban después al convento de San Francisco, en San Cristóbal Ecatepec, a comer y a pasar la noche antes de hacer su entrada a la Ciudad de México. De acuerdo al cronista de Tulpetlac, Leonardo Muñoz López, se construyó una posta para que el Real Tribunal del Consulado controlara el paso de una gran diversidad de mercancías a la Ciudad de México. Esa posta es actualmente la Casa de Morelos, que les invitamos a ustedes a visitar. Visiten su biblioteca y todos sus espacios culturales. La posta de Ecatepec, sin embargo, por su ubicación geográfica y por la bondad de sus recintos, empezó a convertirse en el último punto en el que solían pasar la noche anterior los virreyes antes de su arribo a la urbe capital de la Nueva España. He ahí parte de la importancia histórica de Ecatepec. El día 7 de octubre de 1664 se da el relevo de poder del 24º virrey. El obispo de Puebla, Diego Osorio de Escobar y Llamas, y el 25º virrey, don Antonio Sebastián de Toledo Molina y Salazar, marqués de Mancera, quien gobernó de 1664 a 1672, tuvieron un encuentro en San Cristóbal, Ecatepec. Pues esta es parte de la historia de nuestro amado municipio Ecatepec de Morelos, Estado de México. Retornamos a nuestra temática de nuestro programa sobre el Maximato, la rebelión serrano-gomista en contra de Calles.
En la fecha 7 de marzo de 1927, el periódico Excelsior publicaba esta nota: salió anoche para Sonora el general Obregón. Va a atender sus negocios particulares en el estado de la frontera. Recordemos que Obregón, después de la revolución, como muchos generales, se convirtió en un poderoso empresario, en un poderoso terrateniente que monopolizaba, entre otros productos agrícolas, el garbanzo. El general Álvaro Obregón viajó a Sonora vía Guadalajara, saliendo de la estación Colonia del ferrocarril. La estación Colonia se encontraba entre las actuales colonias Cuauhtémoc y San Rafael en la Ciudad de México. Al divisionario sonorense lo acompañaron en el viaje hasta Guadalajara un numeroso grupo de partidarios y amigos. Continuará a Sonora por la vía del tren Sud-Pacífico. El centro director obregonista informó que la ausencia del candidato durará 3 o 4 semanas y luego reanudará su gira electoral, explicando por qué los otros 2 candidatos, Serrano y Gómez, además de Almada, se sublevaron. Su viaje obedeció a negocios particulares y asuntos familiares. En el Hotel Mancera se sirvió el banquete de despedida al general Obregón, tomando asiento en derredor de la mesa connotados líderes políticos y numerosos senadores y diputados. En la estación Colonia, un compacto grupo de amigos y partidarios se congregaron para darle la despedida. En Guadalajara y otras poblaciones por donde pase el general Obregón, será saludado por sus partidarios y amigos. Otra nota del periódico Excelsior es la siguiente: declaraciones que hizo el señor Obregón, por una frase que la hizo famoso y que ojalá ya no sea vigente en nuestra patria. Afirma que no dijo la frase que le atribuyó el general Arnulfo R. Gómez. Refuta un editorial. Reconoce que el Ejército Nacional cumple la noble misión que tiene. En números anteriores, el editorialista de Excelsior publicó una frase que Arnulfo R. Gómez, en calidad de denuncia, atribuía a Obregón, en el sentido de que no había general mexicano que recibiera un cañonazo de 50,000 pesos. Obregón envió una carta a Excelsior para manifestar su indignación por la mala intención del diario, al hacerlo aparecer como autor de esa expresión que solo pretendía ponerlo en controversia con el ejército. Ratificó su respeto por ese cuerpo, aunque formuló algunas críticas a quienes promovían las azonadas militares, que son la minoría. Acusó a Excelsior de haber sido siempre un instrumento de la reacción y de promover azonadas y de injuriar al ejército y a la revolución, así como de poner en boca de otros la injuria que por falta de valor civil no se atreve a decir. La redacción de Excelsior respondió que la frase fue atribuida a Obregón por Arnulfo R. Gómez y no por el diario, pero que como Obregón no la rectificó, entonces el editorialista de Excelsior la supuso auténtica. Aclaró que el rotativo no estimulaba azonadas y ratificó su vieja tesis: preferimos un mal gobierno a una excelente revolución. Así pensaba el periódico Excelsior. Si el general Álvaro Obregón reflexiona seriamente acerca de estos asuntos, se convencerá de que ni hay dolo ni malevolencia en nuestra labor,
sino una imparcialidad y una buena fe estrictas. Otra nota del periódico Excelsior es la siguiente: la disposición del embargo en armas seguirá. No se cree que el gobierno de Washington modifique por ahora su actitud de Washington. Solo se traerán pertrechos de guerra para el gobierno con permiso especial. Aunque en los periódicos de la Ciudad de México se insistía en la posibilidad de que Estados Unidos levantara el embargo de armas contra México, en el Departamento de Estado de Estados Unidos no se recibió ninguna solicitud del gobierno de Calles en ese sentido desde que inició la revuelta. Durante la revolución de la Huerta, Estados Unidos vendió pertrechos al gobierno del general Obregón, fundándose en que éste había cumplido fielmente sus compromisos internacionales y que se hallaba amenazado. La revuelta contra Calles era considerada por Estados Unidos como un asunto doméstico. La prohibición se ha aplicado aún a los aeroplanos comerciales que pueden ser convertidos en aparatos de guerra. Pues estas eran las declaraciones de Álvaro Obregón, justificando los crímenes en contra de sus contendientes, negando que él hubiera insultado al ejército mexicano y a todos los mexicanos con su frase de que no había general del ejército mexicano que soportara un cañonazo de 50,000 pesos. Y esa era también la postura ante la compra de armas, sobre todo de aviones de Estados Unidos al gobierno de México. Pero de estos temas y muchos más continuaremos hablando en nuestra próxima emisión de Golpe a Golpe, Verso a Verso, de esta gran estación OMV Radio desde Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.